Hola chicos, buenos días. Eh, Como ustedes saben, el motivo de este video es para darnos un repaso de todas las unidades, con la finalidad de que ustedes puedan actualizarse para el día de su examen, que es la próxima semana. De manera general, daremos un repaso de todas y cada una de las unidades de lo que es la materia de Administración 1. ¿Sí? Los saludo, esperando que todos estén bien y les deseo mucha suerte en su examen, mucho éxito. ¿Sí? Y si tienen alguna duda, por favor, recuerden que tenemos varios medios de comunicación en los cuales pues, ustedes me pueden hacer llegar todas las dudas e inquietudes. Empezaremos con la unidad 1 de Administración, definiendo todo lo que es el origen, la evolución y la historia de la administración. Sí, y sin mayor preámbulo vamos a entrar directamente en materia. Recuerden ustedes que ya lo vimos en clase, se los dije en varias ocasiones, pero lo volvemos a retomar. El origen de la administración, recuerden que en la época de la prehistoria, también lo van a poder ustedes verificar y checar en su libro de administración, a partir de la página 15, vamos a poder checar todo lo que es el origen y la evolución de la administración. Recuerden que anteriormente las tribus se distribuían las actividades, y de cada una de esas actividades que ellos se distribuían, había en la tribu, en la horda, en el clan, actividades como la caza, como la agricultura, la pesca, ¿sí? Cada una de ellas existía una división del trabajo, y cada una de estas actividades era ejecutada y realizada por diferentes personas de la tribu o del clan. Y recuerden que ahí también pues, de alguna manera existía un líder. Un líder, esta persona es la que es la encargada de verificar que todo se hiciera acorde, ¿sí? Que todo se hiciera acorde a lo que se estaba ahí llevando a cabo. De esta manera es como nosotros podemos decir que en las tribus había una distribución más ordenada del trabajo, y ya se empezaba a hablar de unos principios básicos de la administración, como era la división del trabajo. Y además había uno o varios hombres que tomaban las decisiones, ¿sí? De cómo y de qué manera se tenía que hacer el trabajo ahí. ¿Sí? Esto les permitía actuar ya en forma de equipo, en forma grupal, que permitió al hombre sobrevivir a pesar de que físicamente era débil sobre el resto de los animales. ¿Sí? Y la caza y la recolección fueron actividades básicas del hombre de aquella época. ¿Sí? Las actividades fueron asignadas en función de la capacidad de cada individuo. Como les decía, si el individuo era más fuerte, pues se dedicaba a la caza, a las actividades más fuertes de ahí de la tribu, a la agricultura, a la pesca, y siendo la mujer pues una figura que se dedicaba al hogar, a actividades netamente de agricultura y del hogar. ¿Sí? Una de las primeras formas de organización social fueron la horda, dirigida por el hombre más fuerte. Cada miembro de la horda cumplía con una función: cazar, cuidar el fuego, etc. Y de esta manera es como esto se fue evolucionando durante todo el periodo antiguo. Y después de ahí pasaron al periodo agrícola, donde cada una de las personas también realizaba una actividad importante dentro de la clan o de la tribu o de la horda. ¿Sí? El crecimiento se fue dando muy rápido, el desarrollo se fue dando muy rápido. En aquel tiempo las personas también tenían la necesidad de crear o de generar nuevas cosas, nuevas herramientas que les sirvieran para su desarrollo, su funcionamiento de sus actividades, y de esa manera el hombre fue desarrollándose y creciendo paulatinamente a través del tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de 10.000 años, 20.000, 30.000 años, muchísimo atrás, ¿sí? Antes de Cristo, ¿no? Entonces, ya las primeras poblaciones que se daban en este tiempo, pues eran con esa finalidad. Y la administración ya se tornaba como una herramienta que era indispensable para la organización,
la planeación de todas y cada una de las actividades que se realizaban en aquel tiempo. Es lo mismo hoy en día, o sea, ¿quién no va a administrar? ¿Quién no va a requerir de una excelente planeación, de una excelente organización y de una dirección y de un control? Es importantísimo que todos sepamos que la administración hoy en día es muy importante. Sí, ya por aquí tenemos también la antigüedad grecolatina, que en esta época apareció ya el esclavismo. Sí, aquí ya las características por su orientación era una estricta supervisión. La administración se daba bajo una estricta supervisión del trabajo. El esclavo tenía que hacer las cosas tal y como las mandaba el patrón, tal y como las mandaba el gran jerarca, el líder de la población en ese momento. Entonces ahí es como se tenía que dar una administración más rígida, más ríspida, que permitiera de alguna manera que las actividades y las formas de trabajo y las organizaciones se llevaran a cabo, por de una manera muy ríspida. Después surgieron las grandes civilizaciones en Grecia, 500 a 200 años antes de Cristo. La aportación se dio en Grecia a la administración en grande y fue gracias a los filósofos. Ya los filósofos aportaron grandes conocimientos y aportes esenciales a la administración, que todavía prevalecen. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos fueron grandes filósofos que aportaron a la administración, la monarquía, los diferentes tipos de gobierno, las relaciones entre las personas. ¿Sí? Ellos fueron grandes precursores de la administración. En Egipto también se dio la administración que se refleja en la coordinación con un objetivo previamente fijado. Egipto tenía una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio y burocrático. Buscaba garantizar el más alto grado de prosperidad. En Babilonia también el rey era el máximo absoluto, era el que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. En Babilonia ahí ya empezaba a existir el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es un código que existía muy antiguo, donde se tienen los primeros orígenes de lo que era la escritura, la administración y las grandes organizaciones que se daban en esas civilizaciones. El código es muy antiguo, pero muy ilustrativo. En Roma fue una de las civilizaciones más influyentes, sobre todo en la administración, en el derecho, en la historia, en los grandes cambios que se suscitaron en la historia. El pueblo romano quien marcó las bases importantes para la sociedad moderna. Roma clasifica las empresas en tres, en públicas, semipúblicas y privadas. O sea, ellos ya tenían a las empresas a las que se dedicaban a fabricar y organizar como públicas, semipúblicas y privadas. Roma tuvo tres periodos: la república, la monarquía y la caída del imperio. ¿Sí? De aquí tenemos la antigüedad grecolatina. La antigüedad grecolatina es porque apareció el esclavismo, como les decía. La administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión hacia el trabajo. Después tenemos la Edad Media, que por ahí del siglo XIV, XV, XVI, hubo una descentralización del gobierno, es decir, el gobierno se separa de lo que todavía aparecían los señores feudales. No sé si se acuerdan que les platiqué. Estaba el feudalismo y después del feudalismo siguieron pues toda esta parte de lo que era, decidieron separarse y los señores feudales, lejos de que los peones o los obreros pagaban prendas como ganado, maíz, dijeron que ya no, y que a su vez se les pagara con dinero, es decir, oro. Entonces les prestaban la tierra a los obreros y ellos la trabajaban y pagaban ya con dinero al señor feudal. ¿Sí? Entonces a partir de ese momento empezaron a separarse y todas las funciones administrativas, todas las ideas empezaron a cambiar, a evolucionar, y las instrucciones, como la Iglesia Católica tuvo mucho interés por los estudios de la administración debido a su peculiar forma de organización y funcionamiento. En esta época la administración recibió un gran impulso cuando por ahí de 1340, Lucas Pacioli establece en Italia entonces fundamentos de la contabilidad moderna y las organizaciones, y además comienza el uso del libro, del diario y mayor, empiezan a surgir ya la contabilidad. En la Edad Media hubo una descentralización del gobierno muy importante. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consolidaron las instituciones como la Iglesia. Y en esa época la administración recibe un gran impulso cuando surgen en Italia los fundamentos comerciales, todo lo que se refiere a la contabilidad.
Ya después de ahí siguió evolucionando la administración, siguió creciéndose, siguió fortaleciéndose, sí, hubo muchos cambios importantes a través de esos tiempos en los cuales la administración se fue haciendo cada vez más compleja, pero a la vez más necesaria para poder llevar a cabo todas las actividades productivas, sobre todo en Europa, que eran donde ya empezaban a surgir los grandes auges productivos y empresariales. A partir del siglo XVII, XVIII, por ahí empieza a surgir ya la revolución industrial y empieza a haber la centralización de la producción, un gran auge industrial, la administración ya era coercitiva, ¿sí? La explotación humana era abundante, surgen especialistas manejando problemas de administración, toda la gente que estaba en el campo empieza a emerger hacia la ciudad, empieza a haber mucha afluencia, dejan el campo, esto se vuelve más febril y las empresas empiezan a crecer y empieza a haber una población desmedida. Surge la producción en masa, la explotación excesiva de los trabajadores, grandes contaminaciones. La revolución industrial se da a los grandes aportes de los filósofos antiguos, filósofos modernos, empiezan a surgir las máquinas de vapor. Ya se hace necesario que la administración se vuelva cada vez más compleja, pero a la vez que surjan nuevas ideas y nuevas formas de administrar. Ya empiezan a surgir los primeros formas bien formadas ya de lo que era el proceso administrativo, de lo que era la parte de planeación, organización, dirección y control. Ya los grandes empresarios de la época tuvieron que verse en la necesidad de recurrir a especialistas en la materia para poder llevar a cabo sus funciones empresariales. Y la organización económica orientada a la producción de la industria. Surge la revolución demográfica, la revolución agrícola, la revolución tecnológica, el maquiavelismo y el sistema febril. Y empieza a haber ya sociedad de clases. Surge la burguesía y la sociedad capitalista, nuevamente como la conocemos hasta hoy en día. La difusión de la revolución industrial se inicia en la Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se difunde de igual manera en el siglo XIX en regiones de Europa, Japón y en Estados Unidos. Pero sus inicios se dan principalmente en la Gran Bretaña y en Francia, que es donde surge todo lo que era la Revolución Francesa, ¿sí? Y de ahí se distribuye a toda Europa, Estados Unidos y Japón. ¿Sí? También tenemos lo que es la parte del siglo XX, que en el siglo XX surge un gran desarrollo y avances tecnológicos e industriales. Aparecen numerosos investigadores teniendo un gran desarrollo y proyección. Y aquí nos podemos ir a la página 250, donde viene todo lo que es la parte de la teoría de la evolución de las corrientes administrativas. Y ahí tenemos el siglo XX, que es donde surgen los principales ya pensadores y avances, sobre todo en la administración. Ahí ya por ahí de 1900, 1907, 1910 aparece Frederick Winslow Taylor, que es el padre de la administración científica. Él nos da grandes aportes a la administración y nos dice que la administración surge a raíz de que las personas pues son vistas todavía como gente que todavía está sin reconocérseles todos sus derechos, ¿sí? Entonces él de alguna manera busca que la racionalización que hace que los métodos de ingeniería implicados para la producción sean más equitativos, que todos los derechos de los trabajadores sean reconocidos, que ya se les pague un horario, que tengan horas de trabajo, horas de descanso, que de alguna manera al trabajador se le especialice más en la materia, que el trabajador tenga más derechos, se le reconozca más, ¿sí? En todos los sentidos. Y por ahí vienen los hermanos Gilbert,
esposos, que también ya eran esposos, los esposos Gilbert, que es Gilbert y Henry Lawrence Gantt, quienes a principios del siglo XX en Estados Unidos determinaron las bases para la administración científica. Sí, en ese sentido diremos entonces que en Europa surge Henry Fayol, que es considerado el máximo representante de la escuela clásica de la administración. Y recuerden ustedes que Henry Fayol fue uno de los principales aportadores a la administración, sobre todo en el proceso administrativo. Y en esta parte del proceso administrativo diremos que él es el que aporta lo que es la planeación, organización, integración, dirección y control. ¿Sí? Por otro lado tenemos también que él aporta los 14 principios de la administración. ¿Ok? Ahorita diremos cuáles son. Diremos entonces que la administración es una coordinación de elementos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para el logro de objetivos. Eso viene siendo la definición de administración. Y la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos, los que ya mencioné, los financieros, los humanos, los tecnológicos y materiales, y por ahí se habla también de los mercadológicos. Y las actividades de trabajo con el propósito de lograr que todos estos objetivos y las metas que se propongan al crear una organización o empresa se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente. Es decir, que se logren todos y cada uno de los objetivos y los altos índices de productividad. Entonces diremos que el proceso administrativo se define como el proceso metodológico a través de las 4 o 5 etapas que ya les mencioné para una mejor consecución de los objetivos en un periodo corto de cualquier actividad. ¿Sí? Entonces, la planeación implica tratar de evitar en la medida de lo posible todos los errores que haya, ¿sí? Y planear y crear para el futuro. Dentro de la planeación, recuerden que se los comenté en clase, dentro de la planeación tenemos lo que son las políticas, las premisas, los programas, los presupuestos, los valores, la ética, ¿sí? Bueno, en un momento les voy a hablar sobre eso. Y la planeación trata de crear un futuro deseado, decidiendo con anterioridad cómo, cuándo, dónde y quién lo va a hacer. La organización, a su vez, nos permite organizar todas y cada una de las funciones y cada una de las actividades, ya que a través de ella podemos definir funciones y actividades, es decir, que no haya duplicidad de tareas, de que cada una de las personas que se encuentran dentro de la organización o dentro de un organigrama, ustedes ya saben que es un organigrama, ahorita se los voy a explicar nuevamente, cada una de ellas realiza un trabajo de manera específica. En tanto, la organización combina el trabajo de los individuos o grupos que deben efectuar con los recursos necesarios para hacerlo. La dirección es aquella que se encarga de vigilar que todas y cada una de las actividades se lleven a cabo de manera adecuada en la empresa y orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo. Tenemos liderazgo, poder, política y comunicación, recuérdenlo. Y el control comprueba que todo se esté ejecutando de manera adecuada y las acciones y programas planificados estén obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medidas de corrección y medidas de mejora. ¿Sí? Entonces, dentro de la parte de la administración tenemos dos, recuerden, que era la fase mecánica, que es toda la estructura, donde se planea todo lo que se va a hacer, ¿sí? Donde se determina su finalidad y el rumbo, así como las alternativas para conseguirlo. Tenemos la planeación, la organización y la integración. Recuerden, esa es la parte mecánica. Después tenemos la parte dinámica, que es la parte operativa, que es donde se van a hacer las cosas. En la actividad se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración, es decir, la dirección y el control. ¿Sí? Ahí es donde ya más o menos platicamos. Entonces, ¿qué significa lo que es de manera general la administración? Recuerden, chicos, todo esto también ustedes ya lo llevan en sus presentaciones. Asimismo, la administración se auxilia de diferentes ciencias. Todo eso también se los voy a decir de acá de su libro, donde viene todo esto para que ustedes también lo chequen. ¿Sí?
Tenemos entonces que la administración se auxilia de ciencias como la sociología, la psicología, el derecho, la economía, la antropología y ciencias exactas como son las matemáticas y disciplinas técnicas como son la ingeniería industrial, la contabilidad, la ergonomía y la cibernética. ¿Sí? Ustedes aquí en su libro, en la página 33, 34, 35 y 36, van a poder checar todas y cada una de las disciplinas auxiliares de la administración. ¿Sí? Asimismo, también tenemos que la administración es una disciplina a base de grupos organizados que están dentro de un ente, como es una empresa o una organización, para hacer el trabajo y el logro de objetivos en común. Su formación inicia desde la tecnificación de la producción industrial hasta la denominación revolución informática. Al referirnos a esta debemos verla desde tres diferentes dimensiones: actividad, disciplina y profesión. ¿Sí? La administración es como profesión nació en países desarrollados a partir de la revolución industrial y por tanto estos países todos los países industrializados siguen siendo líderes en el desarrollo de enfoques administrativos gerenciales. ¿Sí? La administración es una ciencia que estudia los deberes y derechos inherentes a quienes ejercen una profesión u oficio, una vez que han adquirido los conocimientos, las habilidades y destrezas para realizarla y llevarla a cabo. ¿Sí? La empresa es una organización formada por recursos humanos, materiales, capital y financieros, fundamentales para producir bienes y servicios para beneplácito de la sociedad. Ese es el objetivo primordial de generar o crear una empresa, aquella que genere productos o servicios que sean de beneficio para la sociedad. ¿Sí? Entonces, digamos que la empresa cuenta con una gerencia, con un departamento con áreas funcionales, que es un departamento de compra, recursos humanos, producción, gestión, control de gestión, marketing, comercialización, ventas y un departamento general de administración. ¿Sí? De esta manera es como nosotros vamos obteniendo. Y podemos decir que la empresa somos todos. Todos somos una empresa, todos somos un equipo. ¿Sí? Y las áreas funcionales de la empresa están definidas de tal manera que hay personas responsables para cada una de ellas. Y existe la delegación. Acuérdense, la delegación es ceder parte del poder que se tiene a otra persona para que esta persona pueda ejercerlo en mi nombre y en mi representación. ¿Sí? No haciendo uso ni abuso de esto. ¿Sí? Esa delegación que se le da es porque la persona tiene y posee las herramientas, las habilidades y las aptitudes necesarias para desarrollar y desempeñar a cabo ese trabajo. Por eso se les ha dado cierto poder, cierta autoridad para que desempeñe el trabajo de una manera acorde. ¿Sí? Y esta pueda lograr constituir un equipo de trabajo que, buscando la sincronización y la armonía en el desempeño de las actividades, se logran alcanzar los objetivos y metas propuestos por la planeación y los objetivos. ¿Sí? Por ese motivo es bien importante que nosotros podamos desempeñar y desarrollar cada una de las funciones y de las actividades que se están llevando a cabo. ¿Sí? Es importantísimo que también en aquella época de la administración surgieron todas las escuelas de la administración, y por ahí tenemos una escuela que es la escuela de sistemas, que fue que todos los sistemas se forman dentro de la empresa y se hacen en uno solo y forman un solo sistema, al cual cada engranaje se une, como el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de ventas, el área de producción, se unen para lograr objetivos en común. Y la comunicación debe de fluir de una manera tal que cada una de las áreas estén relacionadas y estén interconectadas. Y de esta manera se va a reconocer la importancia de estudiar la correlación de la planeación de la organización, así como los numerosos subsistemas. ¿Sí? Entonces podemos decir que Taylor buscaba la racionalización del trabajo. Basó su teoría en dos factores importantes. Aplica el método científico, que consiste en determinar el tiempo realmente productivo y cuál es el tiempo ocioso, ¿sí? Tiempos y movimientos.
Y él pide precisamente lo que les decía, una remuneración justa, por medio de la estandarización de los procesos para diseñar, para determinar modelos, cómo hacer las cosas mejor productivas, a través de la selección científica del trabajador, generando perfiles, es decir, que el trabajador se seleccione a través de sus cualidades, aptitudes, características psicológicas, lo cual le permitan desarrollar de mejor manera su trabajo en la empresa y trabajar en equipo. Y podemos decir que todos ellos se preocupaban cada vez más por desarrollar mejor el trabajo. Henry Gann, recuerden ustedes, propuso la gráfica de Gann, que es para realizar actividades, ¿sí? Y la mejor manera de garantizar la productividad en un ambiente adecuado de trabajo es la mutua cooperación entre la administración de todos y cada uno de sus trabajadores, ¿sí? Henry Fayol fue el que propuso la escuela clásica, y él proponía las 6 funciones básicas de cada empresa, lo que eran las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas, ¿sí? Lo que es ahora el proceso administrativo. Y también proponía lo que eran los principios, que era la división del trabajo, la autoridad, la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de intereses, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y el espíritu de trabajo. Entonces la teoría clásica hacía mucho énfasis en todo eso. Y luego por ahí tenemos la escuela de las relaciones humanas. La escuela de relaciones humanas, su principal exponente o representante era Elton Mayo, que era un psicólogo social e industrial. Y él, su principal aportación era la importancia del aspecto psicológico de todas y cada una de las personas, cómo desarrollaban y desempeñaban dentro de la empresa, la importancia de la comunicación interna y externa de las personas y la importancia de los grupos formales e informales dentro de la empresa. Y también tenía por qué estudiar todos aquellos efectos que afectaban el desarrollo óptimo de las labores administrativas y productivas dentro de la empresa. Y para él decía que hace énfasis en las personas, y por ahí surgen los 2 psicólogos que ya les mencionaba, la pirámide de Maslow y Friedrich Herzer, que ellos se enfocaban en las líneas de autoridad, en la pirámide de Maslow, que era que toda persona en la pirámide debe de tener de alguna manera lo que es la parte de su desarrollo, como es la parte de lo que es la autorrealización, las de estima, las sociales, las fisiológicas y las de seguridad, que decía él que todas estas personas tenían que tenerlas para que empezaran a desarrollarse y a crecer como persona, ¿sí? Entonces esto es en sí parte de lo que es la funciones de lo que era la escuela de las relaciones humanas, la neo-humano relacionista, ¿sí? Ok, vamos a pasar a otra presentación aquí. Entonces diremos que dentro de la planeación tenemos lo que son los propósitos, las misiones, los objetivos, las metas, las estrategias, los procedimientos, las reglas, las premisas, las políticas y los presupuestos. Recuerden, eso se encuentra dentro de la planeación. Y asimismo, por efectos del video y del tiempo, no me da mucho tiempo para estarles explicando, pero ustedes todos ya lo llevan en su libro. Y diremos que la organización, y ustedes acuérdense que esto me lo leyeron en clase, si las personas son capaces, así como dispuestas a cooperar, trabajarán en conjunto más efectivamente. Si además saben qué parte les corresponde desempeñar en una operación en equipo y conocen la relación entre sí de sus funciones, esto los llevará al cumplimiento de los objetivos y metas planeados. Esto se aplica por igual a las empresas privadas u organismos gubernamentales que a un equipo de fútbol o a una orquesta sinfónica. Diseñar y sostener estos sistemas de funciones es el propósito básico de la función administrativa de la organización. Es importante que todos y cada uno de nosotros sepamos cómo se hace y cómo se logra y cómo se lleva a cabo. ¿Sí? Por su parte, la integración nos dice: la función administrativa de la integración de personal consiste en ocupar y mantener así los puestos de la estructura organizacional, es decir, del organigrama
de cada uno de los puestos que aparecen ahí. Y ustedes aquí les va a aparecer dentro de los organigramas, ¿sí? Dentro de los organigramas aparecen cada uno de estos, ¿sí? Entonces, esto se realiza mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, del inventario de personas disponibles y el reclutamiento, selección, contratación, ascenso y evaluación y planeación de las carreras, compensación y capacitación de desarrollo tanto de candidatos como de los empleados en funciones a fin de que puedan cumplir eficaz y eficientemente todas sus tareas. La integración de personal debe vincularse estrechamente con la función de la organización, es decir, con el establecimiento de las estructuras intencionales de funciones y puestos. Chicos, ahorita se me terminó este video, voy a continuar con otro y en breve regreso con ustedes.